El tema del video de hoy es una enfermedad que incluso hasta el día de hoy no se entiende completamente. Es una enfermedad que priva al paciente del movimiento y control corporal, pudiendo dejarlo en estado catatónico durante décadas, mientras permanece consciente del paso del tiempo. Unas 500.000 personas se vieron afectadas en la pandemia, que mató a un tercio y dejó al resto cambiado para siempre. La enfermedad del sueño atacó a principios del siglo XX antes de desaparecer aparentemente. En el video de hoy cubriremos los síntomas de la enfermedad del sueño, lo que se entiende sobre la enfermedad y su posible impacto en la historia mundial. La enfermedad del sueño, o encefalitis letárgica, o EL para abreviar, es una forma rara de encefalitis o inflamación del cerebro. La enfermedad afecta la parte del cerebro responsable de la producción de dopamina y, por lo tanto, vital para el control del sistema nervioso. La EL fue identificada primero por Konstantin Alexander von Okonomo, médico y neurólogo austriaco. Él identificó una enfermedad nueva entre pacientes que inicialmente se pensaba que sufrían de meningitis o delirio. Los síntomas son muy variados y dependen del tipo con el que uno esté infectado. Los síntomas principales son trastornos del sueño y parkinsonismo con movimientos involuntarios. Los síntomas de la L complicaban el diagnóstico, pues al inicio aparecían molestias comunes, como dolor de cabeza, letargo y fiebre. Esta amplia y variada cantidad de síntomas, con distintos grados de gravedad, dificultó la comprensión de la enfermedad. Von Economo describió 3 formas clínicas de encefalitis letárgica con síntomas particulares. Por ejemplo, la forma hipercinética tendrá síntomas como alucinaciones visuales, manía y sacudidas musculares. Esta enfermedad se detectó primero en 1916 en Viena y poco después en Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Esta enfermedad tenía 3 etapas. Primero trastornos del sueño y luego movimientos oculares incontrolables. Luego venía una recuperación donde todo parecía bien. Años después venía la tercera etapa, donde el paciente tenía un deterioro parecido al Parkinson. La muerte generalmente ocurría por caer en coma, insuficiencia respiratoria o daño cerebral causado por la inflamación. Las extremidades del paciente se debilitaban o endurecían, necesitando ayuda para moverse. Otro síntoma era que el paciente tenía el rostro inexpresivo, como una máscara sin control de los músculos faciales. Algunos pacientes experimentaban una crisis oculógira, que es cuando los ojos se giran incontrolablemente hacia atrás y esto podía durar horas. Algunos pacientes tuvieron cambios drásticos de ánimo o personalidad debido al daño por inflamación cerebral. Los pacientes se enojaban fácilmente, perdiendo a menudo parte de quienes eran antes. Los trastornos del sueño hacían que el paciente durmiera durante semanas seguidas. Aunque los despertaran, se dormían de nuevo enseguida. Algunos invertían su ciclo día-noche, otros tenían insomnio severo. En algunos casos, el sueño se convertía en coma, uno del que muchos nunca despertarían. Muchos quedaron en estados similares al sueño durante décadas, sin cura ni tratamiento disponible. Muchos quedaron en hospitales especializados, en filas de camas con personas dormidas que no podían despertar. Lo aterrador es que algunas personas en hospitales de cuidados especiales estaban conscientes y notaban el paso del tiempo, pero atrapadas en cuerpos que no respondían. En la década de 1920, estos casos tardíos de parkinsonismo se hicieron más evidentes. A diferencia de otros parkinsonismos, parecía afectar más a jóvenes, principalmente entre 10 y 45 años. La enfermedad desapareció tan rápido como llegó. Mientras tanto, la gripe española arrasaba y cobraba millones de vidas. Algunas teorías relacionaban la encefalitis letárgica con la gripe española, pero no había una causa clara. Hasta hoy,
no hay pruebas de un vínculo entre la gripe española y la encefalitis letárgica. Solo coincidieron en el tiempo. No fue hasta 1969 que hubo esperanza de tratar a quienes quedaron en letargo por encefalitis letárgica. La levodopa fue considerada un medicamento milagroso para curar el parkinsonismo. El medicamento fue creado para tratar el parkinsonismo usando dopamina. Este trabajo fue iniciado por Oliver Sacks, quien documentó sus experiencias en su libro Despertares. El medicamento se administró a pacientes con él, incluida Rosa R. Rosa fue afectada por la EL en los años 20, entrando en sueño catatónico. Al darle el medicamento, despertó tras perderse 40 años. Ella no entendía el nuevo mundo y seguía ligada a los años 20. Eventualmente, dejó de responder a la levodopa y volvió a caer en coma. Para otros, tras el éxito inicial, siguieron respuestas maníacas y movimientos incontrolables. Tras décadas de deterioro, muchos afectados por la L ya no eran tratables. El daño cerebral impedía la recuperación a largo plazo para muchos pacientes. Aunque no hubo otra pandemia ni brote de L, sí se han presentado casos esporádicos. Por ejemplo, Becky Howells, de 23 años, fue afectada por la EL en 1933. Se investigó si había relación entre la gripe española y la EL. Analizando tejidos cerebrales de los años 20, no se halló evidencia de relación y aunque Howells sobrevivió, tardó años en recuperarse. Alrededor de la misma época, el doctor Russell Dale, del Hospital Great Ormond Street, buscó reunir a la mayor cantidad posible de pacientes que sufrían de EL. Logró reunir un grupo de 20 pacientes y se dedicó a tratar de encontrar algo que relacionara a todos los pacientes con una posible causa. Todos mencionaron que antes de tener EL experimentaron dolor de garganta. Las pruebas mostraron que todos los pacientes estaban infectados con una rara cepa de la bacteria Streptococcus, causante de una afección común. En algunas personas, la respuesta autoinmune reacciona exageradamente a la infección, atacando el cerebro y causando parkinsonismo. Al revisar los registros originales de los años 20, se descubrió que muchos pacientes con él también tenían diplococo, una cepa de estreptococo. Esta sigue siendo una de las teorías más plausibles sobre la causa de la EL, pero de ninguna manera es definitiva. No existe cura conocida. Hay tratamientos para controlar síntomas, pero la EL sigue siendo una de las enfermedades menos comprendidas. Afortunadamente, es muy rara, con solo unas pocas docenas de casos desde la pandemia de principios del siglo XX. Lo interesante es el posible papel de la enfermedad en la historia mundial. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, jugaría un papel clave en las conversaciones de paz de la Primera Guerra Mundial en Versalles. Era conocido por oponerse a castigos excesivos para Alemania. La delegación francesa, devastada por la guerra, no estuvo de acuerdo. Wilson se enfermó gravemente durante las conversaciones de Versalles, lo que se pensó que fue un derrame cerebral, y después de esto cambió su postura sobre el trato severo a Alemania. La encefalitis letárgica debe considerarse como causa de su cambio, ya que Wilson quedó postrado y tenía episodios de euforia, manía y paranoia al proteger sus documentos. Se entiende que las consecuencias del Tratado de Versalles contribuyeron al surgimiento del nazismo y a la Segunda Guerra Mundial, quizá en parte por la posible encefalitis letárgica de Wilson. Se cuestiona si el parkinsonismo de Adolf Hitler, visible en el movimiento involuntario de su brazo izquierdo, fue causado por encefalitis letárgica. Los primeros síntomas de parkinsonismo en Hitler surgieron en 1923 a los 34 años, coincidiendo con la pandemia de encefalitis letárgica. Algunos señalaron que experimentaba los signos característicos de que los ojos se le iban hacia atrás, algo que se observa
en el parkinsonismo posterior a la encefalitis letárgica. Muchas creencias de Hitler ya estaban formadas antes de la Primera Guerra Mundial, pero su condición podría explicar algunos de sus comportamientos maníacos o compulsivos. No hay duda de que la encefalitis letárgica es una de las enfermedades más inquietantes e interesantes del siglo XX, aunque quedó opacada por los millones de muertos a causa de la gripe española. Un enigma hasta hoy, afortunadamente raro, pero aún así una pesadilla. Estar atrapado en el propio cuerpo y perder el control físico es un horror incomprensible. Algo más que mencionar es que, al editar este video, encontramos imágenes y un informe de alguien con encefalitis letárgica. Este paciente se arrancó los ojos. Se ve a una doctora sujetando su cabeza inmóvil mientras la cámara enfoca las cuencas vacías, y luego aparecen dos ojos con nervios ópticos adheridos. Concluí que la encefalitis letárgica es la enfermedad más aterradora de la historia. Solo podemos esperar que una enfermedad tan aterradora no regrese pronto.